Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en el Festín de las Bestias. Había pensado en dejar únicamente el tema de las competencias como la primera parte y la única parte. Sin embargo, han surgido ciertas preguntas o ciertas sugerencias que me llevó a hacer una segunda parte y para poder finalizar con este tema y después pasar a otros más que nos llevarán a un proceso distinto en cuestiones de temas. Y algo muy importante que me gustaría retomar o algo que ha hecho mella de pronto en la cuestión educativa o en la cuestión de el proceso educativo fue que yo manejé y he estado manejando que no es la educación basada en competencias, no es un modelo pedagógico, sino es un modelo educativo. Para poder comprender qué es un modelo educativo y qué es un modelo pedagógico, tendríamos que retomar las definiciones como tal, cosa que creo que ustedes ya debieron haber indagado. Sin embargo, cuando hablamos de modelos educativos, nos estamos enfocando a que un modelo educativo es aquella capacitación que se te da en una fábrica o en un trabajo o en una empresa para entrar y ser parte de la empresa. También podría ser un modelo educativo en las escuelas telesecundaria o podría ser un modelo educativo las escuelas de INEA, que es para adultos. Esos son modelos educativos. Pero cuando nos referimos a modelos pedagógicos en sí, tiene que ver con toda esta ciencia, con todos estos pedagogos que hay detrás. Así que los dejamos para que continúen con nosotros y esta va a ser la segunda parte de la educación basada en competencias y que le he titulado La incompetencia de las competencias en la educación en México. Pues bien, la semana pasada, o bien el video pasado, si es que no lo vieron la semana pasada y va a estar durante el tiempo que sea necesario en la página, planteamos que la educación que tenía México era una educación basada en competencias, como el nuevo modelo lo propone. Sin embargo, estos modelos que les mencionaba no dejan de ser modelos educativos más no pedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se trata de un modelo educativo, sí es el proceso de enseñanza, sí es el proceso de enseñanza y aprendizaje, también tiene que ver con las cuestiones de valores, con las cuestiones de socialización entre los alumnos, entre los individuos que están siendo educados. Pero no hay un bagaje siempre o no siempre va a haber un bagaje cultural en el sentido pedagógico. Sin embargo, si nos vamos a modelos pedagógicos, tendríamos que referirnos a realmente pedagogos que han propuesto modelos de pedagogía, que han propuesto modelos de enseñanza y aprendizaje que van a ser la parte base de esta educación o de la educación en sí. El problema, por ejemplo, que tenemos con la educación basada en competencias, y no quiero convencer a nadie de que sea bueno o sea malo, digo, cada quien es responsable de sus actos, tanto maestros como alumnos, si creen que esto va a ser lo que va a cambiar el futuro de México. Sin embargo, desde mi punto de vista, digo que no lo es, no al menos en la educación. Ah, si nosotros queremos realmente darnos cuenta quiénes están detrás de la educación basada en competencias, y me refiero a personas en el ámbito pedagógico, no vamos a encontrar uno solo. No vamos a encontrar esos pedagogos que realmente nos han enseñado lo que es la pedagogía y la educación. Por ejemplo, un Dewey, un Piaget, María Montessori, un Vygotsky. No hay estos tipos de pedagogos detrás de una educación basada en competencias. Y si vamos a ser muy rigurosos en la cuestión de las competencias, pues veíamos entonces, o podemos ver, que ya las competencias se daban en sistemas pedagógicos, pero no como un mero camino hacia el mercado laboral, sino hacia un desarrollo social, cultural del individuo, que creo que eso es ahí donde nos estamos perdiendo. Estamos creando individuos que sean capaces de trabajar en la maquila, que sean capaces de trabajar en empresas transnacionales, pero no capaces de razonar o no capaces de analizar los procesos que los que se está viviendo el país. Y lo digo tanto en México como en cualquier otro país. No encontramos realmente un análisis de los contenidos.
Mejor ejemplo no puede haber. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, estamos en los albores del siglo XXI, y de pronto la UABC le cierre las puertas a un Paco Taibó, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuando realmente debiera ser una casa de estudios donde debiera analizar, debiera proponer, debiera criticar. Y lo primero que hacen que por cuestiones partidistas lo sacan, es decir, no le permite la entrada. Realmente eso es una vergüenza para México y así como esta universidad, hay muchas otras universidades que van a plantear un mismo paradigma. El problema que está sucediendo en la actualidad es que nos estamos quedando con una desesperanza de los jóvenes. Y de pronto que me encuentro con los jóvenes como alumnos, me pregunto cuál es el problema. Y el problema no es tanto el joven en sí, sino el problema es los alumnos, perdón, los maestros. ¿Qué es lo que está pasando? Que no están escuchando a los alumnos. Ya no les piden el criterio, ya no les piden el análisis, ya no preguntan qué es lo que está sucediendo con las situaciones actuales. No solamente los contenidos que vienen a ser repletos en los textos, sino los contenidos que se están viviendo en la actualidad. Ha habido y me ha tocado alumnos que he tenido que de pronto me han dicho, es que yo no puedo expresar tal o cual situación porque la maestra o el maestro me ha negado la participación. O bien, no puedo exponer otro punto de vista que no sea el del maestro. Y yo me pregunto, estos maestros juran ser los nuevos maestros basados en competencias, porque tienen su certificación y todo en competencias. Y los conozco como tal. Sé que existe esa certificación, pero no dejan que el alumno proponga. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad entonces? ¿Cuál es el futuro de México? ¿Cuál es el futuro de la educación con los jóvenes? Y creo que es eso, el joven está ávido de conocer, de saber, pero hay un cuadro bastante delimitado donde no puede salirse de él. Al momento que se salga de él ya no cumple con las competencias que le está exigiendo el sistema. Y el sistema que tenemos, no solamente el educativo, nos lleva a un macrosistema que va a ser el político, el económico. Y es ahí donde tenemos el gran problema. ¿Qué pasa con la incursión de los jóvenes en la política? ¿Qué pasa con la incursión de los jóvenes en el arte incluso? También el arte ha sido un tema muy rígido en cuestiones de mercadotecnia. El arte se ha vuelto una forma de mercado. Se ha preferido que el alumno empiece a crear cosas que se puedan vender. Y tanto es así que el mismo Ceneval te propicia hacia ello. Es decir, estudia algo, el que te dé dinero, y no estudies algo que te haga sentir bien. ¿Por qué? Porque si estudias algo que te dé dinero, vas a tener lo que necesitas para sobrevivir. Pero ya no es la satisfacción del joven de decir, es que quise ser músico, es que quise ser biólogo, es que quise ser físico, y no por cuestiones monetarias, sino por cuestiones de realmente apasionarse en la materia. Que lo mismo vamos hacia los maestros. ¿Cuántos maestros conocen ustedes? ¿Cuántos conozco yo? Que sabemos que son apasionados de la materia. ¿Cuántos son apasionados como vocación de lo que hacen? Y hacen realmente un cambio en sus alumnos. Platicando con alumnos actualmente, me decían, pues sí, encontramos una forma distinta contigo de conversar los contenidos de cualquier tipo de materia, pero el problema es que llegamos con el otro maestro y nos tumba todo lo que hemos aprendido o todo lo que hemos desaprendido. Porque yo siempre les he dicho, no, mi educación o la forma en que yo educo o la forma que yo trato de encaminar a los jóvenes es hacerlos desaprender tanta pendejada que nos han enseñado. Que a mí me enseñaron y que a ellos les han enseñado. Si bien la educación basada en competencias está en contra del sistema tradicional, que decían que se decía y lo es, ¿no? O lo fue. El sistema tradicional estaba basado en la memorización. Yo quisiera saber cómo chingados le haces para sobrevivir sin memorizar. La memoria es lo que te recuenta lo que has hecho, lo que vas a hacer. La memoria es la base de lo que estamos haciendo. No estoy diciendo que todo el estudio tenga que ser memorizable, pero sí estoy diciendo que la memoria es muy importante para lo que estamos haciendo como educadores y lo que están haciendo los individuos como parte de la educación. Creo que gran parte de lo que estamos viendo en la actualidad es ese desencanto de los jóvenes, que igual dicen, sí, la educación está jodida, ¿hacia dónde vemos? Porque salimos de la educación y no hay una oferta hacia qué más seguir. Si todas las instituciones educativas están bajo un mismo modelo,
¿qué nos queda? Porque ahora en el mismo modelo entran tanto escuelas públicas como privadas. Y las privadas te venden la idea de certificaciones de todo tipo, ¿no? Ya no es el nombre de la educación o la calidad educativa como contenidos, sino el sinnúmero de insignias que tiene de todas las certificaciones que han obtenido. A nivel nacional, a nivel regional, a nivel estado, a nivel prácticamente la vecina con la otra. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Y vuelvo y repito, y voy a seguir repitiendo esto. Tenemos que hacer pensar a los jóvenes y tú joven tienes que empezar a pensar por ti solo. Es decir, buscar otras opciones de poder incrementar el intelecto que tienes, porque la capacidad la hay. Si sabes que la educación te está reduciendo a nada más delimitarte en un cuadro, pues habría que salir de él. Algo tan fácil o tan palpable que pudiera ser el preguntarte y el cuestionarte, ¿por qué estudiar literatura en la preparatoria? ¿Por qué estudiar comunicación oral y escrita en las universidades? Si supuestamente ha sido nuestra lengua materna, con esa nacimos, con esa crecimos, esa estudiamos en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿por qué tendría que existir? ¿Qué de importancia tendría la literatura, la filosofía, las matemáticas, la lógica en un proceso lógico, matemático, lingüístico fuera de clase? Y no me quiero enfocar a lo que realmente plantea las competencias, cuando las competencias dicen hay que desarrollar la competencia lingüística, matemática y lógica. ¿Lo puedo hacer fuera de la educación? Claro que sí. ¿Y cómo se hace fuera de la educación? Con la lectura. Sin embargo, el problema es ahorita que el muchacho o el joven se pregunta, ¿qué leer? Y si leo esto, ¿por qué lo leo? Y si no lo leo, ¿por qué no lo leo? Y nos hemos encontrado ante un sinnúmero de novelitas de superación personal, de autores de superación personal, que de superación personal no tienen todo. No tienen nada, para empezar. Por ejemplo, tenemos a un Carlos Cuauhtémoc Sánchez, a un Pablo Coelho, a una Gaby Vargas, a un Jordi Rosado en literatura de superación personal. Son los libros que se convierten en bestsellers, ¿no? Bien. Son los libros que son más comprados. Por lo tanto, debieran ser los más leídos. Siendo así, quiero decir, o tendríamos que llegar a la conclusión, que tenemos un país muy bien superado personalmente. ¿Por qué? Porque entre más comprados, más leídos, entonces mayor gente superada. La realidad es otra. No son libros de superación personal. Son libros que te plantean la estupidez del ser humano, la estupidez del joven, del anciano, de la gente madura, de la gente adulta, del niño, que no te hace pensar porque ya te lo da todo digerido. Pero vayámonos a literatura realmente clásica y no me quiero ir a los mamotretos de empezar a leer ahorita a un Don Quijote de la Mancha o empezar a leer esos grandes clásicos que sería muy difícil para joven. Pero tenemos literatura actual que puede el joven reconocerse en ella, aprender de ella de manera cultural. Es hacer crecer la cultura que pueda tener. El bagaje cultural es lo que le va a hacer que pueda entender cualquier proceso, tanto histórico como económico, que pudiera suceder. ¿Por qué? Porque la literatura, como obra de arte, no la literatura chatarra, a la que he mencionado anteriormente, te lleva a ese proceso de análisis, de crítica. Creo bien que si ahorita hubiera forma de poder acercar a los jóvenes a la literatura, tendríamos entonces que acercarlos a los autores que pudieran estar a su nivel. Y en ese nivel, más adelante les hablaré de qué autores y qué libros pudiéramos utilizar. Creo que el problema que tenemos en la educación en la actualidad en México es tener una educación que se basa en formar estúpidos, gente pendeja, gente que no razone, que no analice, gente que no esté pidiendo a gritos un cambio. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en la televisión, obviamente, las televisoras que están haciendo, estupidizar a la gente que ve la programación, porque ¿qué tipo de programación tenemos? No es ni una programación educativa en el sentido estricto del pedagógico, pero sí tenemos una educación, perdón, sí tenemos una programación que educa en lo estúpido, que educa en la religiosidad de la gente. Ahí está la Rosa de Guadalupe, no hay mayor ejemplo que eso mismo. Cómo utiliza la pantalla para poder catequizar. Y creo que lo que estamos llegando hoy en día con la educación, estamos creando de la educación un dogma de fe para idiotas, donde si el alumno piensa o no, no importa, mientras sea competente,
mientras sea competente, donde sepa pilotear un coche y llegar a donde tenga que llegar, entonces es competente, sin que cuestione absolutamente nada. El problema es ese, que no estamos haciendo que los alumnos se cuestionen, y cuando lo hacemos que se cuestionen ya no hay un seguimiento de ello. Es decir, ¿qué tanta parte me corresponde a mí como maestro realmente hacerlo? ¿Y qué le corresponde al otro y al otro y al otro para que sea un efecto dominó? Eso debiera ser lo indicado. Pero no, tenemos muchos maestros, muchas maestras en el sistema, tanto privado como público, que se dedican a eso, a sentarse a dos nalgas, a repartir los trabajos, a decir que llenen los libros de un bloque a otro bloque, porque se trabaja en bloques como antes se manejaban en unidades, o bien aquellos que trabajen todavía en unidades, y no revisan siquiera lo que están haciendo, pero no tienen por qué revisarlo, porque la educación basada en competencias dice que el alumno debe ser competente para llenar y responder las preguntas que se le cuestionan en el texto. Entonces ya no me interesa lo que responda, me interesa que lo haga. Su competencia está dada en el momento en que lo hace. No me extraña que tengamos ahora un pueblo totalmente aletargado, totalmente dormido, que no despierta y no quiere despertar porque es lo más cómodo. Hace tiempo platicaba, no hace tiempo, hace días platicaba con un joven y me decía qué es lo que pasaba con los jóvenes de la actualidad. Y le comentaba que lo difícil era pensar. Los jóvenes ya no piensan. Y les decía también que lo más difícil es llegar a pensar. Y me decía también él, ¿se puede realmente ser difícil el pensar? Y sí, es muy difícil porque hay que pensar todo lo que hay alrededor para poder llegar a una conclusión o a un argumento válido. Y no llegar a ideas de me gusta o no me gusta, como lo es en la música, como lo es en los gustos general. Ya no, el juicio de valor es tan parte de la vida cotidiana del ser humano que si es por un partido político es porque le gusta o no, a favor o en contra. Si es por cuestiones de arte, entonces la va a evaluar en cuestiones de que le guste o no. Si es cuestiones matemáticas, físicas, biológicas, también tiene que ver con que le guste o no. Pero no se trata de eso. Se trata de realmente empezar a buscar una forma de generar este pensamiento crítico y hacer que los estudiantes comiencen a pensar por sí solos, dándoles obviamente nosotros las herramientas de poderlos llevar a este criterio. ¿Cómo se comienza? Simplemente escuchándolos. ¿Cuáles son las inquietudes del joven? ¿Hasta qué punto dejo que el joven exprese lo que tiene que expresar y darle la libertad de expresión? Y entonces sí, ayudarlo a poder generar un argumento que le ayude a validar lo que él está queriendo plantear. Es decirle, por aquí no es, busca por este otro lado, pero no darle la respuesta. De nada sirve darle la respuesta a los alumnos, sino hacerlos que ellos mismos busquen las respuestas. Por ejemplo, en la educación basada en competencias se enfoca mucho a lo tecnológico, al uso de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. El joven en la actualidad ha crecido y ha nacido con esas tecnologías. ¿Cuál es el problema de esas tecnologías? Que no sabe cómo buscar, hacia dónde buscar, por dónde empezar a buscar. Y lo más factible que tiene es nombrar el sujeto de estudio que quiere investigar y Wikipedia está a la vanguardia. Y hasta ahí se queda, hasta ese nivel. Pero ya no busca otros niveles porque ya es más complejo el vocabulario, porque el vocabulario no lo tiene, no lo comprende. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vuelvo y repito, lo que está sucediendo es que estamos dejando atrás totalmente la educación que debiera ser la base para generar alumnos y para generar individuos para el mañana que tenga un sentido de ser en su realidad, no en la realidad ficticia de una educación que se basa en competencias que lo lleva hacia un modelo económico meramente empresarial. ¿Quiénes avalan la educación basada en competencias? ¿Pedagogos? No, ninguno. No hay ningún solo pedagogo que avale la educación basada en competencias. Pero ¿quién realmente está detrás de esto? Dos grandes organizaciones, la OCDE y la ONU. No hay más. Y detrás, obviamente, viene todo el séquito de gente, como maestros, como directivos, como administrativos, como incluso los mismos alumnos, que es lo más fácil de seguir una educación basada en competencias, donde en realidad no tengo que esforzarme por pensar. Y yo como maestro no tengo que esforzarme por hacer que el alumno piense, mucho menos en revisar la calidad de su poco o nulo análisis que pudiera hacer.
No creo que todo está perdido, al contrario, creo todavía en el futuro de los jóvenes, pero ese futuro de los jóvenes tiene que empezar por el mismo. Y la manera creo que de empezar el futuro de los jóvenes es esperar que el joven sea realmente lo que esperamos en México y en cualquier parte de Latinoamérica o bien en cualquier parte del mundo donde no se tiene una educación con fundamento, es acercarlos primeramente a la lectura, después acercarlos a su realidad y al análisis de su realidad. Aquí hago un paréntesis y me voy a países como, por ejemplo, Finlandia. Finlandia tiene el número uno en educación. ¿Y sabían ustedes que la educación en Finlandia está basada en un método tradicionalista? En un método donde lo tradicional lo mezclan con lo constructivista de Vygotsky, de Piaget. Y entre ellos crean realmente una amalgama de lo que debiera ser la educación para el estudiante, para el individuo, dentro y fuera de la escuela. Si es realmente ellos los que estén ahorita a la vanguardia, no solamente de conocimientos, como nosotros queremos inflar las cifras en unos exámenes tan estúpidos como el LACE o como Ceneval, ¿qué es inflar cifras nada más? La evaluación que ellos están siendo planteada es una evaluación que los lleva a una realidad. El mismo conocimiento que adquiero en la escuela, lo adquiero fuera de la escuela. ¿Hay forma de cambiarlo? Sí hay forma de cambiarlo. Y la única forma es de empezar a hacer el cambio. Muchas gracias.